Bienvenidos a Conexión Juvenil, alimentando tu fe, inspirando tu vida. Bien. En el día de hoy estaremos hablando la importancia de la oración. Tuvimos a Efraín la semana antepasada y hablaba de liderazgo y cómo un líder, ¿verdad? Está llamado a orar constantemente. Entonces, en el día de hoy queremos como irnos por esa línea también y hablar la importancia de la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, yo veo la oración como la vía de comunicación con Dios, en un plano llano. Ok. Se le puede agregar también ahí que es una forma de adorar a Dios. Porque si nosotros vemos el modelo de oración que Jesús dejó establecido en la Biblia, los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, maestro. Y él le dejó establecido un método, que nosotros podemos cogerlo como un método, un orden, un patrón. Y él no simplemente está hablando con el Padre, sino que es una forma Adorando de al adorarle Padre, sí. a él. Eso yo veo la oración, perdón. Un mecanismo, una herramienta para nosotros también adorar a Dios. No solamente hablar con Dios, sino adorarle a Él, en ese sentido. A nosotros se nos hace difícil orar. Ujú. ¿Por qué? Es difícil Porque orar. no es difícil orar, pero Ujú. crear como ese devocional diario de tú tener una Ok. hora establecida para orar, por ejemplo, para tener una rutina. disciplina exactamente, de bueno, no puedo orar en la mañana porque voy a trabajar, no Ok. puedo orar en la tarde porque trabajo, pero en la noche tengo como ese momento exacto para hablar con el Señor. Ok. Y mucha gente dice, si tú quieres dormir y no puedes, ora Ora. o lee la palabra. ¿Se nos hace difícil orar? Bueno, ¿quieres responder tú, Adeline? Responde, Yo responde. primero. Cuando hay dos mujeres, el hombre tiene nada de perder. Yo creo que se nos hace difícil porque nosotros provocamos que se haga difícil. Okay. Me explico. Tenemos 24 horas en el día, ¿verdad? Y hay gente que sacan un tiempo y a eso hay que entenderlo. Sí. Hay más intimidad, más tranquilidad. Hay gente que oran a las 3 de la mañana, hay gente que oran a las Sí. 3 de la tarde. O sea, sacan un tiempo para eso. Pero hay personas que no pueden a ninguna de esas horas por el trabajo, porque tienen sueño pesado, etcétera. Entonces, yo creo que se nos hace difícil porque nosotros no sacamos un tiempo ya en el día o en la semana, etcétera. Se nos complica porque nosotros no nos organizamos. Creemos que ya orar es hablar con Dios como ven en el carro. Señor, gracias por este día. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo y yo no tengo problema con eso. Pero esa conexión, esa cercanía no se va a conseguir así con el Señor. Yo creo que se debe sacar un tiempo, un espacio exclusivo para tú comunicarte con el Señor. Además de que tú te levantes en la mañanita temprano y te ay Señor, gracias por este día, guárdame, protégeme. Yo creo que la oración es un poquito más de ahí. Sí. Se nos complica porque nosotros no nos organizamos. No tenemos Yo esa creo que no disciplina. es difícil, sí lo hacemos difícil nosotros por no tener la disciplina. Yo también entiendo que en ese orden de lo que tú hablas, se le ha perdido también la reverencia a la oración. Con el mismo hecho de hacerlo más fácil Sí. para nosotros, le hemos quitado como el grado de reverencia. Y si tú analizas los grandes oradores en Hombre la de Biblia, Dios. esos hombres de Dios, ellos oraban y era como tú decías al inicio, no era simplemente hablar con Dios. Ellos oraban, como en el caso de Moisés, recordando las maravillas del Sí. Señor. O sea, su oración siempre era recordando lo que Dios hizo por el pueblo, las cualidades de Dios. O sea, era una forma, ellos lo utilizaban eso como un medio de recordar quién era Dios. Y lo que Dios hizo en ellos. Exactamente, más que simplemente decir cualidades de Dios, era una forma como de ellos decirse a sí mismos a cuál Dios les servía. O sea, cada vez que oraban, ellos se recordaban a sí mismos Amén. a quién le estaban sirviendo. Esa parte es muy importante. Entonces, cuando uno coge la oración como un chat con un WhatsApp, como le mandé el WhatsApp a Dios, como le mando el ¿Y qué WhatsApp a mi pareja, di que Hay, buenos días, ya tú sabes hay que gente que lo pone en o sea, WhatsApp así. hay personas que tienen como el escribirle a su pareja o algo como algo que tiene que ser todos los días. Así mismo la gente tiene la oración. Tengo que darle los buenos días a Dios. Y lo ponen en estado. Buenos días, Señor. Gracias, Señor. Pero está bien, yo no estoy en contra. Si es el medio que tú entiendes, tú y creando intimidad con Dios, ok. Pero que esa sea tu vida de oración, de cierto modo se vuelve como algo vacío.
Ok. que tú no sepas reconocer cualidades de Dios. O sea, tenemos personas que no te cogen un culto de altar porque entienden Que no saben orar. que no saben orar. saber. Y no son Hay personas que nuevos saber orar. creyentes, y no son personas nuevos No. creyentes. Son gente que tienen su vida entera en el Evangelio. Pero aún así, no te pueden durar 5 minutos orando. Porque entienden que no tienen. Sí, que esa decir. parte, discúlpeme ahí, Edelyn y Nika, que no saben orar. Hay personas que no saben orar. Bueno, te Pero dicen yo así. pregunto, La ¿no Biblia damos dice tiempo? Sí. que nosotros no sabemos orar muchas veces. Que No, pedimos, no pedimos como porque- conviene. Exactamente. Pero tenemos el espíritu que nos ayuda Claro. Sí. y organiza eso. Pero yo pregunto, ¿es bueno decir que no sabe orar? Yo entiendo que hay gente que toma eso de excusa para no hacerlo. O con miedo escénico. Bueno, Sí. miedo escénico, pero es correcto decir no sé orar, No es correcto. porque tenemos un método. Ahora, cuando uno altera ese método, yo creo que ahí tal vez yo puedo decir, es que yo no sé orar como fulano. Ok. Yo creo que esa parte ahí, cuando tú lo veas, si yo no sé orar como Nicauri, porque como ora Nicauri, se prende Sí. todo. Una unción, pero si oran como yo en público, se duermen. Que yo en público, no es lo mismo yo en público que privado. Yo entiendo eso, por eso que no oro en público. Luis Vázquez no ora en público. Y ahora tú en se público. complica y me pone Y a orar en ahora- público. A mí se me complica eso, porque no me concentro. O sea, tú no sabes orar en público. En público Y porque en no me privado tú concentro. sí sabes orar. Porque me concentro. O sea, yo cuando Tienes yo- que definir cuando- eso. cuando- Sí, tiene que- Define. Ahí la Te va, ahí damos la del va. espacio para que lo Exacto, porque está explico. raro. Cuando yo escucho más voces, Ajá. Ok. cuando intento orar, es diferente de cantar. Ujú. O sea, porque cuando yo intento orar y escucho a un hermano que está con el micrófono ahí adelante, otro al lado hablando duro, yo no me concentro. Eso se me complica a mí. No es que no sabes orar en público, sino que no te No me concentras. concentro. Entonces, cuando estoy tranquilo, en mi espacio, en mi casa, donde sea, no voy a monte, pero en mi casa, tranquilo, o No en es la malo. iglesia, solo, yo me concentro ahí, mira, muy bonito. Bien, y disfruto eso, pero cuando estoy en público así, se me complica, no me concentro. Jesús dijo, no se preocupen por nada, pero en cambio oren Ujú. en todo momento. Ok. Hay muchas personas que toman ese texto como para pasarse el día entero orando. Mm, ¿Cómo nosotros pudiéramos mostrar por la Biblia que este contexto no se trata de que uno ore el día entero, sino que hay que saber orar? Mira, si tú ves la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos, Ujú. hubieron escenarios y momentos que ellos están hablando normal como estamos hablando nosotros. Sí. Ellos no están orando ahí. El mismo Jesús. Y el mismo Jesús compartía con la gente y no estaba orando cuando estaba hablando, ¿cómo te fue la semana? Eso tú no estás orando ahí, tú estás compartiendo. Ese orar en todo momento es que tú tengas una comunión con el Señor. ¿Entiendes? Sí. O sea, ora en todo momento es que tú tengas una Incluso- comunión con el Señor. Ay, añadiendo a lo que dice Nicauri, yo he visto creyentes que ellos están pasando por un momento difícil, Ujú. entienden que se tienen que tomarse un tiempo de oración. Ujú. Ellos no quieren hablar con seres humanos. Con Y nadie. que no, es Hablan que con yo tengo animales. que orar. Y le entra como una fobia de hablar con otros, porque ellos entienden que Dios le está haciendo pierde la un llamado a la comunión. oración y que si hablan contigo están perdiendo la Pierde la comunión. comunión. Y yo entiendo que la comunión no es un estado como que si yo hablo con Vázquez, La voy a perder. la voy a perder. La voy a perder. Tenemos que ir desmontando eso. Sí. Sí, de que tú me mito. hiciste perder la comunión. Sí, o sea, como que la comunión es algo como que vino 5 minutos, le entró un anuncio de YouTube y se fue. No. O sea, una comunión con Dios. Jesús tenía una vida De comunión. de comunión con Amén. Dios, de comunión plena. Y Jesús anduvo con los discípulos, Jesús socializaba con la gente. O sea, Y nunca perdió la comunión. y no perdió la comunión. Entonces, eso es un mensaje como para nosotros como creyentes. Sí. De qué significa realmente tener una vida en comunión y cómo es una vida de oración. Sí, y ese que oren en todo momento, que estemos tranquilos, Ujú. es, por ejemplo, cualquier situación que tú estés pasando ahora. Pero no es normal que tú todo el tiempo tengas una situación. O sea, que en un desierto, esa es la palabra mágica en estos días. Los evangélicos que no salen del desierto. Siempre hay un desierto. O sea, si tú estás en un desierto constantemente, hay que revisar a quién tú le sirves, hermano. Y que era Si tú por siempre ti. estás en un proceso, que tú nunca sales del proceso, hay que revisar a quién tú le sirves. Porque se supone que Jesús superó todos los procesos del mundo, todos los desiertos del mundo, para que tú y yo estemos tranquilos y confiados en Él. Ahora, que lleguen situaciones a la vida, o ese ora en todo momento, es que si te llegó esa situación, ora. Yo sí me he dado ¿Me cuenta de entiendes? algo. Tú debes de orar. Que nosotros, cuando tenemos como esa falta de oración, somos muy dependientes de nosotros mismos. Dependiente. Sí. Y no nos Ok. refugiamos en el Señor.
y creemos, al menos a mí me ha pasado, Ujú. de que cuando yo entiendo que con mis fuerzas es porque esa parte de devocional me hace falta. Y la oración es un refugio, un pilar Y no alcántara. de nosotros, y no alcántara, de nosotros para tener esa vida activa espiritualmente, como lo llamamos. Entonces yo creo que este llamado a la importancia de la oración, porque todos los cristianos sabemos que debemos orar, Ujú. todos lo sabemos, que eso es algo vital en nuestras vidas. Nosotros debemos orar. Ok. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué perdimos ese amor a hablar con el Señor? Porque solo usted lo sabe y yo también. Así que yo creo que deberíamos como sentarnos, pedirle al Señor que nos ayude a conciliar esa importancia y ese pilar en nuestras vidas que es la oración. Amén. Eso que tú mencionabas, Nica, que cuando uno no está orando, uno se está rebelando en contra de la voluntad de Dios. Sí. Porque, por ejemplo, se supone que si uno ora, estamos orando Ujú, por fe. ujú. Sí. Todo cristiano que ore por fe, porque no estamos viendo nada. Exacto. Eso es fe. Yo creo que Dios me está escuchando y me está prestando atención. Cuando yo oro, yo siento que Dios está ahí. Entonces, cuando nosotros no estamos orando, estamos diciéndole al Señor, Señor, No yo le- sé que tú estás ahí, pero Ujú. yo creo que tú no tienes la capacidad completa de ayudarme y de cumplir o de hacer lo Ujú. que yo necesito o quiero. Eso es lo que yo creo cuando uno no está orando. Ahora, cuando yo oro, yo le estoy diciendo al Señor, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mi situación, tú tienes el control de todo lo que yo pueda hacer o no hacer. Por eso vengo ante ti en oración para aceptar tu voluntad. Y esa yo creo que es la meta que todo cristiano debe tener, y más el joven cristiano. El joven cristiano se le conoce como que no ora. Sí, y no es mentira. Sí. Ah, ¿verdad? Claro. O sea, yo entiendo que como, Ay, Esa ay, parte. ay, ay, yo ay. entiendo que como jóvenes cristianos, o sea, la juventud Ujú. suele ser la etapa más autosuficiente del ser humano, donde el ser humano se siente como lleno de fuerza, Sí, se vigor. confía mucho de sus capacidades. Y eso te hace, en cierto modo, negar esa dependencia de Dios. Ok. Por más que uno sea creyente y todo, Sí. uno se da cuenta en la acción, uno se da cuenta cuando uno dice de que, ay, todo me está saliendo mal y eso, pero cuando tú vienes a caer en cuenta, es porque tú no estás dependiendo de Dios. Por más que tú de boca digas de que Yo Dios es el dependo. centro de mi vida, yo dependo de Dios totalmente, tú te das cuenta que en tus acciones tú no estás dependiendo Se de ve Dios. Y diferente. a mí me ha pasado, en lo personal, que me están saliendo las cosas mal o lo que sea. ¿Qué es el consejo que está la gente? Tienes que orar, que sí o qué, como si Dios fuera un curry de milagro. De tírale a Dios cuando las cosas estén saliendo mal. Tú necesitas algo, pídeselo a Dios, como que un envío de chain, pero, o sea, la vida de oración Es para todos. es siempre, Ujú. esté yendo bien, esté yendo mal, Amén. siempre tiene que haber una vida de oración activa, no tiene que ser solamente cuando estoy en reserva, déjame orar. Y un punto que nosotros hacemos muy mal es como que tú ves a Vázquez y prueba que es un hombre de oración. Ah, O sea, como que Sí, como busca a Vázquez, que él tiene ese Sí. don de oración. esa, Todos hay quien estamos llamados a orar. Bueno, hay Hay personas, personas que sí. tienen ese don que tienen el Sí, de pero interceder, de intercesión. intercesión. Sí, pero que nosotros a veces como que ponemos el punto de que tú, si Dios te escucha a ti, pero a mí no. Ok, ok. O sea, como que Entiendo. si Vázquez que lo tiene que hacer. Sí. O sea, Sí, va. sí, Pero eso se entiende. esto es para todos. Ay, Todos ay, tenemos ay. que orar. No solamente de que, ahora sí, es como tú decías, hay personas que tienen ese don Sí, realmente sí. que Dios se lo ha dado y esa rodilla negrecita. ¿Qué sucede? Ese- Yo no sé cómo. Exactamente. No, Porque pero es un tenemos, tema. tenemos que entender, porque a veces caemos en prácticas ya antiguas. Tenemos que entender que Espérate. ¿En práctica qué? en práctica antigua de que tenemos que ¿De entender. brujería? ¿Cosas No, así? tenemos que entender que el velo se rasgó. Amén, Ujú. aleluya. No necesitamos Todos un podemos intermediario. entrar. Es Todos a tenemos eso que yo me acceso a la refiero. presencia Claro. de Dios. Exacto. O sea, así como el Señor escucha a Nicauri, te escucha a ti. Exacto. Sí. Yo no necesito que todas las posiciones que yo tenga, Nicauri tenga que ser necesariamente quien se la lleve a Dios. La oración, la persona que ora en la iglesia, ¿dónde está Nica? Esa es, por ejemplo, viene un predicador y que va a haber una jornada de sanación, una cruzada. Ajá, exacto. Yo hago una cruzada, van todas las No personas, hay cruzada de oración. o sea, de sanidad. Sí, pero no hay Pero cruzada ellos de oración. oran, ¿no? Ellos oran para que tú te sanes. Sí. Ah, bueno, sí. ¿Me sí, entiendes? sí, sí. O sea, viene Luis Vázquez de África, vamos a ponerlo así, para el Estadio Olímpico. Se comunican con todas las iglesias de la región
ven que ese hombre, Dios lo usa tremendo. Ese hombre sana, Dios lo usa sanando. O sea, el pastor que está en tu iglesia puede orar. Si es la voluntad de Dios, Y tú si te es la sanas. voluntad de Dios. Tú te sanas. Pero quizá el pastor no tiene el don de sanidad. Ay, hay que tener donde sanidad, el que sane Te- Dios. te estoy preguntando. El que sane Es que- Dios. Ah, O sea, exactamente. el que sana es Dios, no el pastor. Pero no es el nosotros- Iván que viene de África. Nosotros lo hemos Es que a puesto mí- así. a mí- Se ve o sea, así diario. A pesar de que es algo que intrínsecamente practicamos, yo entiendo que cuando tú pones al hombre de Dios por encima de ese Dios, tú estás negando de cierto modo su poder y su existencia. Porque es que tú me estás diciendo que la manifestación depende del hombre de Dios Sí. y no del Dios al que ese hombre le Aleluya. sirve. Entonces, Gloria. si ese Dios es el mismo al que Nicauri le sirve, aunque Nicauri no sea una gran evangelista de renombre, no sea reconocida por el don de sanidad, el Dios al que ese hombre le sirve, Nicauri también le sirve, Dios se puede manifestar a través de ella. Sí. Dios puede cambiar una situación. Bueno, sí, pero a lo que me refiero, por ejemplo, como pasó con el rey Ezequías. Ajá. Sí. Edelyn, te queda 15 años de vida, vamos a poner. Y mediante la oración, uno ora al Señor. Dios puede cambiar esa decisión Para que drástica lo que ella aumente, tomó para que lo 20 años. o para que la quite. Para para que que se ella- lleve antes. Sí. Bueno, un ejemplo, no es que va a pasar con Eder, pero Dios lo haría. De hacerlo lo Ajá. haría. Pero el método que No, utilizamos, bueno, yo sí creo que Dios no está... cambiando de opinión. No, vamos a ponerlo así, capricho de la gente, porque... No, exactamente. porque Sí. estamos hablando mediante la oración. Sí, sí, yo Pudiera entiendo. Dios- Hay mucha gente que vienen a Dios, oye, Señor, quita del medio a fulano de tal. O sea, la gente cree... El sicariato cristiano. Sí, la gente cree como que Dios está tranquilo, sin nada que hacer, escuchando y haciendo todo lo que la gente le pide. Pero estamos poniendo el ejemplo de Ezequías. No, te Pasó. estoy poniendo un caso, por Ujú, ejemplo, hipotético. de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muy bueno. Y se cumple como Él quiere hacerlo. Que lo hizo con Ezequiel, gloria a Dios. Pero no te venga a creer tú Que lo va a hacer que lo va a contigo. hacer conmigo. Porque, ajá, un simple- Bueno, si papá Dios quiere hacerlo conmigo, Que lo aquí haga. está el Señor. Pero yo lo puedo estar vendiendo así, por ejemplo, y que hay demasiadas cosas por qué orar. Sí. ¿Me entiendes? Para yo venir, Señor, quita del medio a Nicauri ya. Está bueno esa muchachita. ¿Me entiendes? Dios tiene muchas Cuando cosas. tú- Como que... Mira, cuando tú escuchas a veces las peticiones de cierta gente, tú dices, se le ha perdido el respeto a la oración. Sí. O sea, le la- hemos perdido la importancia. Es que La hay gente que gente- ora por oye. cosas irresponsables que ellos debieron de hacer, no le hicieron y están orando por eso. Como por ejemplo. Me explico. Tú sabes que tienes que quitar esa matica de ahí. Ujú, Tienes que quitarla. Tú no tienes que orar para que el Señor te motive a quitarla. ujú. Ya Él te puso el querer como el Yeah. hacer en tu vida para que tú la quites. O sea, tú no tienes que orar, Señor, motívame a quitar la matica. Ya Él te dio la motivación, que la tienes que quitar. Quítala, la quito y ya. O sea, hay gente que ora por cosas que no debe de orar. No sé si me dio a entender. Sí, te entendemos. ¿Entiendes? O sea, usted quiere escuchar la voz de Dios, ahí está la Biblia. Eso se sabe que esa frase está en las redes. Si tú quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Lee la Biblia. O sea, tú no tienes que orar para que Dios te hable. Ya Dios te habló en 66 libros. En la Biblia, Él te habló. Señor, háblame, háblame, háblame. O sea, la persona que no oró y fue al culto para que el Señor le hable, esa persona no oró. Y tú que oraste para que el Señor te hable, ¿solamente te va a hablar a ti o solamente también a todo el mundo que está ahí? Eso como que hay que pensarlo. Yo voy a ir para el templo para que Dios me hable. Y oré para que Dios me hable. No, ya Dios te habló en la Biblia. Escúchala, léela, escucha al predicador que Dios usa bíblicamente y ya Él te está hablando. O sea, hay gente que quiere que Dios le baje un rema nuevo. Eso de rema y revelación, cosa extraña. Miren, suelte eso, ya Dios te habló. Si tú oras para que Dios te hable, Él te habló, lee la Biblia. Yo me quillo con eso. Se nota. Se nota, estoy indignado, estoy Se indignado. nota ¿eh? cómo nosotros podemos ayudar a las personas de una manera efectiva que puedan recuperar esa parte importante, Yo, que es la oración. honestamente, le diría, empiece de a poco. Okay. Porque los hábitos a veces se crean de a poco. Hay gente que dice, empieza orando 3 horas, 4... No, El tiempo importa. si tú no... Bueno, hay gente que para ellos No, el tiempo yo pregunto importa. una pregunta general. ¿Es importante el tiempo? Todo, claro que sí. Claro, 5 claro, minutos, es 10 minutos, importante. 15, Ah, una ok. hora, 20, todo. Hay gente que miden tu vida espiritual en base al tiempo que tú duras. Y muy mal. Sí, no, hay gente que, y lo he escuchado incluso como prédica, en Ok. muchos altares de gente predicando eso.
El tiempo que tú dure orando, si son 5 horas, va a decir cuál es tu fe. Entonces, ¿qué yo le digo? Una persona que tiene problemas, dificultades para orar, empieza de a poco. Sí. Hoy pudiste 5 minutos, pero le hablaste a Dios aunque sea de tu día. Porque oye, ¿qué pasa? A veces no es el tiempo. A veces que tú te hincas a orar y tú no encuentras qué decirle a Dios. Quédate callado. Quédate callado. De rodillas. Quédate callado, de rodillas. Empieza así, como cuando tú estás conociendo a una persona que vas entablando conversación, va buscando cosas en común, lee la palabra. Leer la palabra te ayuda mucho a conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer sus cualidades. Y a partir de eso, repite eso. Empieza nombrándolo por sus cualidades, por lo que él es. Sí. Luego por lo que hizo. Y luego tú mismo te vas a ir encaminando a una vida de oración. Y cuando tú vengas a despertar, ya nadie va a tener que decirte cómo orar, porque ya tú vas a tener tú mismo un camino de cómo hacerlo. Sí, yo sí creo que hay que romper algunos mitos con eso de la oración. Y me refiero a que el joven cristiano se le conoce mundialmente, el número 1 mundialmente, que casi no le gusta orar. El número 1, que no nos gusta orar. Eso hay que entenderlo. A los jóvenes cristianos se les dificulta orar. ¿Por qué? La excusa de tiempo, pero mentira, no hay tiempo, porque nos distraemos en otra cosa. Y que deberíamos ser los número 1 en oración. Porque el tiempo de en nosotros orar. En orar. Somos los número 1 en no orar. Exacto. Qué cosa, ¿eh? Entonces, no es que no tenemos tiempo, es que nos distraemos mucho con otras cosas. Vamos a distraernos con la oración. Vamos a hacerlo. Ahora, yo sí creo que hay que romper mitos. Por ejemplo, tenemos la costumbre de nosotros no hablar. Yo no estoy orando, varón. Sierva, mire, no estoy orando. Tú no escuchas a la gente decir eso. Tú no escuchas al joven cristiano decir, yo no estoy orando. Tú no escuchas al joven cristiano decir, yo no estoy leyendo la Biblia. Hay gente que mienten por la presión de que si no está orando, una vez lo condenan, lo ponen en disciplina, lo que sea. Hay gente que mienten y tú le preguntas, ¿tú estás orando, varón? No, sí, claro, varón, ¿cómo así, sí, que varón? siempre. Pero acá, 24/7. ¿Estás leyendo la Biblia, varón? Claro, ¿qué pasa? Con Dios todo, con Dios nada. Tú no estás orando. Pero yo creo que tampoco la gente no hace esa pregunta, porque yo, ese tipo yo de la preguntas, hago. tú la haces. Yo la hago. Ahora, por ejemplo, tú no estás orando, pero rompe ese mito de que tú no puedas decir las cosas como son. Si tú no estás orando, di que no, que necesitas ayuda. Ya, no sea mentiroso, hablamos de la mitomanía. O sea que tenemos un estándar, tenemos un nivel, que si Vázquez no está orando, a Vázquez no se le puede dar oportunidad, pero Vázquez no está orando y te dice que sí que está orando y se la dan. Es un problema. Eso se ve, varón, cuando tú estás en el altar. Eso no se ve nada. Eso te iba a decir que yo cometí un error en estos días. Estábamos orando y todo el mundo estaba, oh gloria, esa persona estaba en una esquina con la mano así y yo y yo le escribo, mira, tú tienes que orar más. Oye. Y me dice, ¿quién te dice que yo no oro? Míralo ahí. Pero porque yo veo a todo el mundo. Eso es. Oh, y esa persona estaba en una esquina con la mano así y orando, pero yo como no vi todo el mundo prendido, bueno, él no estaba prendido y es un varón. Es un varón. No, menos. Entonces yo no yo sé le dije, es. mira, tiene que aumentar tus niveles de oración. Me dijo, pero es que yo oro. O sea, en ese momento, porque tú no me ves a mí como estaba, yo oro. O sea, y probablemente es cierto. Su vida cuando viene a ver es más activa. Eso es lo que digo. Entonces la oración no se distingue por un momento de que tú veas una persona que ora muy bien en el púlpito y que se desarrolle de una manera. Realmente, nosotros podemos identificar cuando las personas oran o no oran dentro de la iglesia. No, eso estaba diciendo. O sea, si tú no oras, habla con un amigo o una amiga. No, pero por ejemplo... Déjame terminarte, que voy a caer allá. Okay. Por ejemplo, Edley, no estoy orando. ¿Qué yo puedo hacer? Yo también lo estoy diciendo aquí en este podcast. Que empiece al pasito, que lea la Biblia, ¿me entiendes? Pero yo creo que una de las formas de superar la no oración es confesándolo con alguien. Ahora, yo determinar si alguien ora o no ora, su vida diaria de oración, desde yo aquí en el altar, eso no se determina. No. Hay gente que te engaña. Mira, hay gente que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, que solamente la estudian cuando van a predicar. Y tú lo escuchas ahí y tú crees que tiene toda su vida leyendo y estudiando. Que son eruditos. Yo no puedo medir desde la grada si esa persona está allá en el altar, si ora o lee la Biblia. Yo no puedo medir eso, yo no puedo hacer eso. Pero hay conductas, hay patrones. Claro que sí. Hay indicios. Bueno, yo no creo que haya. ¿Por qué? Porque es difícil.
Me explico. Yo no sé si tú oraste o no hoy. Ok. Y te paraste ahí y oraste bien, porque tiene un orden, tiene un método. Vete a otro que lo hizo así y lo hiciste bien desde mi punto de vista. O sea, yo no puedo decir que tiene un patrón esa persona de que no ora porque vio esto, o señaló esto, o presentó esto. Porque cuando se paran ahí, nadie se para ahí a improvisar. Es verdad. Va con un modelo aquí en su mente, que así que debe de hacer la oración. Bueno, no me voy lejos. Ya con esto yo creo que hay niños en las redes sociales. Honestamente, para mí tienen un patrón que ven de otra persona. Sí. O sea, yo no Claro. puedo determinar si ese niño ora o no. Es Sí, que tiene hay un un patrón. patrón. Hay O sea, que- no me da señales de que ese sí, ese no, este tal vez, ese por si acaso. No. Edelyn iba a decir que sí, que dan indicios y señales. Yo iba a decir que no es tanto en el altar que Ok. una persona da indicio de que ahora no, sino más bien en su vida diaria. Su vida Ujú. diaria. A mí me ha pasado, o sea, yo he identificado cuando estoy en una baja así espiritual que no, aparte de que uno lo sabe, pero como dice Vázquez, Sale a flote. tú te das cuenta en tus actitudes diarias, o sea, tú te vuelves irritable, tú Pelea por reconoces cuál es tu actitud. Las tú mujeres dices, no pero- oran. Porque las mujeres pelean por Oh, todo. yeah. Yo creo que es un punto para aumentar, ¿verdad? Esa disciplina. Si usted no la tiene, por ejemplo, crece hábito saliendo de su casa, ore. En el trabajo, ore. Hasta que usted vaya creando como esa rutina Ok. para poder tener esa disciplina de oración. La Biblia dice orar sin cesar. Ujú. Pero mira, con respecto a orar sin cesar, no orar. Ujú. Él le mencionó la parte de que, bueno, en el púlpito yo no puedo determinar si Nicauri o Edelyn ora. Yo no puedo hacer eso. No ¿Dónde puedes. yo determino eso? Lo que mencionaba Edelyn. En la vida diaria. Ujú. Los frutos salen. Claro. O sea, y tú mismo debes entender. Oye, yo estoy respondiendo como muy rápido. Ujú. Ay, eso es que no estoy orando, eso es que no estoy leyendo la Biblia. Claro. Óyeme, yo me estoy quillando muy rápido, es que no estoy teniendo dominio propio. O sea, que eso sale, pero en el púlpito es muy complicado yo determinar eso. En la vida diaria, en la relación que yo tengo con la persona, No, y fulano, ¿qué es lo que te pasa? Pero Que tú estás dentro de como la misma quillándote iglesia rápido. dan ese comportamiento abajo. Bueno, normal abajo. A mí me pasó. Testimonio. Dale, dale. A mí me pasó en un trabajo que yo tenía un compañero que era cristiano. Ujú. Pero pasaba que él solía tener muchos inconvenientes con las demás personas en el ambiente Relaciones laboral. interpersonales. Pero que era como este tipo de creyente que utilizaba la oración como amuleto de la suerte. Y él siempre me cuestionaba, como que hay que orar desde que uno abre el negocio. Ujú. Y yo le dije, pero varón, no importa que usted ore o lea un versículo, si su vida no va pegada realmente a la voluntad de Dios. Si usted es una persona que día tras día deja un testimonio manchado con los demás, lamentablemente, no importa que usted pueda leer el Salmo 91 aquí todos los días o que ore todos los días aquí, si su corazón realmente no está posando esa palabra, esa cosa. Y muchas veces utilizamos la oración, utilizamos la palabra como un cliché más. Publicamos algo en Sí. estado, entonces eso no es una vida de oración, eso no es una vida realmente en comunión. Porque ¿qué te sirve a ti orar en la mañana y de ahí para adelante tú seguir? Bueno, yo recomendaría, para terminar esta parte, de que la oración no es una muletilla o un capricho que yo No. debo usar para que Dios me complazca mis peticiones o mis malas decisiones para que Él la pueda arreglar. Si Dios no cumple algo, yo creo que la oración funciona más como un estado de paz y confianza en Él y dependencia de Él totalmente. Amén. O sea, la oración es un acto que yo debo tener presente en mi vida todos los días. Orar y presentarme al Señor. Así como yo hablo con mi jefa, como yo hablo con mi pareja y no dejo de preguntarle cómo estás, cómo te sientes, porque ya hay una relación. Sí. Así debe ser mi vida con el Señor. Tener una relación de que ser cristiano no es improvisar. Es que yo tengo que saber y conocer al Señor mediante la oración y la Amén. palabra de Dios. Sí. La Biblia presenta que toda oración debe de ir dirigida al Padre. Al Padre, así es. Eso es lo que la Biblia me presenta a mí. Como estamos cerrando ya, pero voy a dejar algo ahí afuera. Nosotros oramos al Espíritu. Te doy gracias, Espíritu Santo. Yo no veo eso en la Biblia. Vas, que eso está mal. Yo no lo veo en la Biblia. Que La gente los le ora hasta a los apóstoles ángeles. no lo oran al Espíritu ni al Hijo.
No. le dirigen al Padre la oración. O sea, su rol. Ahora, ora. No te voy a decir que orar al Espíritu, eso está mal, yo no lo veo en la Biblia. Pero ora, independientemente tu vida agitada, tu trabajo, lo que sea, saca tiempo para hablar con Dios y habla con confianza. Sí. No ore como que Dios te va a condenar, a machacar lo que tú vas a decir. No, ora con confianza, con respeto, porque es un Señor, es el Dios, el creador del esa es universo otra. que tú te estás dirigiendo. Pero es tu Padre también y Él te escucha. Así que Claro. te motivamos a que ore, sigues orando, eso está bien. Concéntrate con Dios, busca a Dios. Nosotros lo hacemos, tal vez no. No, porque por eso es que lo estamos diciendo. Porque la vida cristiana es una vida constantemente de búsqueda. Así es. Hasta nosotros encontrar o llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Así que orar nos comunica, nos acerca a Dios y para adelante, varón. Yo sé que tú eres joven y lucha con la oración. Si conoces Ora. a alguien o tú eres ese alguien que tiene dificultades para orar, comparte este video, envíaselo a ese amigo, Sí. esa amiga que tú sabes que tiene dificultad para orar, para que este video le sirva de bendición Sí. y pueda arreglar Y esa... da el fruto. Suscríbete, hermano. Dale me gusta y ora para que el Señor siga expandiendo este Bye. proyecto. Así que Dios te Bye. bendiga. Ora por Corazón nosotros. juvenil. Juvenil.